y explicarles. Bueno, el tema era que ahí había profetizado Elías por parte de Dios de que por 3 años, que no iba a llover, si no era por la palabra de Elías, y por 3 años estuvo sin llover, ni rocío hubo. Así que había una gran seca, como se dice en el campo, una sequía, ¿no? Y por supuesto comenzaron las dificultades propias de la sequía. Luego de esa disputa para ver cuál era el Dios que respondía, por supuesto que respondió nuestro Dios y Elías tuvo su triunfo en ese combate, pero después de eso el problema continuaba y ahora llegamos a estos versículos donde Elías que empieza a orar para que Dios responda y vuelva a haber lluvia sobre la tierra, lo que estaban necesitando en Israel. Ahí estamos en el versículo 42 del capítulo 18 del primer libro de Reyes. Dice así: Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Bueno, estos son los versículos que vamos a estar mirando en esta mañana. Para ver un poquito el contexto, como dijimos, hacía 3 años que no llovía en Israel. Y la nación entera estaba viviendo un momento crítico, difícil, porque al ser un país agrícola, ganadero, dependía de las lluvias para la subsistencia. Pero esta sequía no era obra solamente de la naturaleza en sí misma, sino que era un castigo de Dios a su pueblo por el constante pecado de idolatría que siempre manifestaban los israelitas. En las tierras bíblicas, en aquellos tiempos, existía la creencia que los dioses controlaban los elementos climáticos. Y una de las deidades justamente era esta, Baal, el dios de Baal, el cual era el dios de los filisteos. Lo que había ocurrido era que los campesinos israelitas habían comenzado a adorar también con toda clase de cultos a Baal, a pesar de que esto estaba prohibido en la ley de Moisés. O sea, en el capítulo 20 de Éxodo están los 10 mandamientos, estaba muy claro que el único Dios que los israelitas tenían que servir y que debían adorar y que tenían que obedecer era a Jehová y no a ningún otro Dios, ni era válido para ellos. Pero no obstante de que esto estaba muy claro y que les había sido enseñado en tantas oportunidades, bueno, habían adquirido este mal hábito y lo habían seguido manifestando y desarrollando, tanto que llevó a la nación al cautiverio en las 2 etapas, primero en un sector de la nación en el año 700, creo que 20 y pico, 26, antes de Cristo, y la otra parte de la nación en el año 586. Bueno, en este periodo particular que estamos leyendo, Dios levanta a uno de los profetas más grandes de la nación de Israel, a Elías, que tuvo que combatir justamente a uno de los peores reyes que tuvo la nación de Israel, que se llamó Acab. Acab era el rey en ese tiempo. Elías fue un opositor absoluto al culto, al dios Baal, que ejercitaban en aquella oportunidad los filisteos y habían adoptado también los israelitas. Pero Acab y su esposa Jezabel lo promovían desvergonzadamente. O sea, el rey Acab y su esposa Jezabel
habían inclinado al pueblo a que adorara al dios de Baal. Bueno, acá Dios está cansado. Así que cansado el Señor de la constante, podríamos decir, rebeldía de su pueblo, es que les envió un castigo. Y este castigo afectaría drásticamente a todo el país. Y el castigo fue justamente esta sequía que comenzó con la palabra profética de Elías. Así que Dios decidió atacar de raíz el problema que había ahí. Es como si Dios hubiera pensado, ya que estos adoran a dioses y en especial a un dios de las lluvias que se llama Baal, yo los voy a dejar sin lluvia, yo voy a dejarle de enviarles lluvia durante todo este tiempo, 3 años, a ver si este supuesto Dios que ellos tienen los puede ayudar. Por el relato que vemos en el capítulo anterior, en el capítulo 18, que después lo pueden leer y muchos lo conocen, bueno, vamos a darnos cuenta que no pudieron resolverlo, y muy sencillo, porque hay un solo Dios y no hay otro Dios fuera de nuestro Dios. No era Baal quien controlaba la naturaleza, era Jehová el Señor el que lo hacía. Y los israelitas necesitaban aprenderlo esto, y lo tenían que aprender o por las buenas o lo iban a tener que aprender por las malas. Así que en estos versículos que acabo de leer, y ustedes también vieron, vamos a ver el milagroso retorno de las lluvias al país de Israel. 3 años habían pasado desde que dejó de llover. Y vamos a reflexionar sobre estos versículos. Pero primero quiero que veamos algunos puntos importantes que nos van a llevar a considerar esto de la sequía. Primero, comienzo con una pregunta. ¿Has experimentado o experimentaste en alguna oportunidad sequía en tu vida? Yo sí. Yo sí. Mabel está acá al lado mío, no la ven, pero dice que también. Apoya mi declaración. Carlitos allá con su dedo dice que también ha experimentado alguna vez sequía en su vida. Y por sequía podemos entender cuando las cosas no resultan. Cuando el emprendimiento no te rinde el fruto esperado. Cuando el ministerio no avanza como yo lo esperaba o como yo quería. Cuando el matrimonio no funciona bien y en algunos casos a veces pareciera ser que entró en el espacio del desastre. Cuando los hijos van por mal camino. Cuando las finanzas son bajas y tanto al punto o al extremo de la pobreza. Cuando la salud se deterioró de tal modo que está postrado en la cama. Bueno, en fin, la sequía puede tomar diferentes formas, distintas. Y lo más tremendo es que a veces puede durar distintos tiempos o muchos momentos. La sequía puede durar semanas, puede durar meses, o como en este caso puede durar años. Segundo punto que quiero que consideremos. La sequía, cuanto más prolongada es, produce un sentimiento que consume. O sea, un sentimiento que embarga las emociones y a veces hasta tiene el poder de tirarnos hacia abajo, de voltearnos, de dejarnos arrastrados por el piso, de desparramarlos, y aún si se lo permitimos, ¿no? Y a veces ese sentimiento se llama frustración. Alguna vez también lo experimenté. ¿Experimentaste alguna vez el sentimiento de la frustración? Algo que emprendiste con ganas pero no resultó como esperabas. A mí me pasó. No me gusta sentirme frustrado, pero a veces entiendo que también es parte de un proceso. Pero la frustración también activa otros sentimientos que de no controlar nos pueden hacer que nuestra vida se haga pedazos, ¿no? Y me refiero que te lleve a la amargura, y esa sea tu manifestación de todos los días, que te lleve al cansancio crónico, al estrés,
al desborde físico, al desánimo y hasta en algunos casos hasta la depresión. Tercer y último punto que quiero que pensemos antes de ir a las lecciones. Voy muy rápido, ¿bien? Tercer y último punto. Cuando se vive una sequía, es muy probable que no se logre ver la salida a ese problema, a la dificultad, a la situación. Y es porque la sequía tiene la capacidad de robarnos las energías y hacer que nuestra visión entonces se embargue, se tape, se nuble, haciéndonos creer que no vamos a lograrlo, que no vamos a poder avanzar en la vida, que no vamos a resolver nuestra dificultad. ¿Habrá alguien que esté pasando en este tiempo por un proceso de sequía? En estos versículos que leímos creo que podemos encontrar 3 lecciones o 3 enseñanzas, que no son nuevas, ¿eh? No vengo con nada nuevo. Seguramente las escuchaste en muchas oportunidades, pero creo que es bueno que las vuelvas a oír. Quizá Dios tiene una palabra para nosotros como si de un vaso para un sediento se tratara en esta mañana, ¿no? Estás sediento y Dios te alcanza un vaso de agua para tu ser y para mi ser. Primera lección. Por eso te dije que seguramente la escuchaste. La primera lección para enfrentar una sequía es orar. Y con respecto a esto, déjame decirte algunas cositas. Primero, preferí las cosas espirituales. Mira, en el versículo o del versículo 42, que dice que Elías subió a la cumbre del Carmelo y se postró en tierra para orar, dice que Acab subió para comer y para beber. De este versículo aprendemos que hay 2 tipos de personas. Los que prefieren seguir sus impulsos carnales, o sea, son los que buscan la comodidad, el conformismo, el hedonismo, lo fácil, y el otro tipo de personas son los que prefieren oír la voz del Espíritu. Son los que prefieren buscar a Dios por medio de las disciplinas espirituales. La oración es una disciplina espiritual. Acá en los versículos encontramos al rey de la nación que está disfrutando de un banquete mientras sus súbditos se están muriendo de hambre y de sed. Por el otro lado, lo vemos a Elías que se está disponiendo a orar porque sabía que eso era lo mejor para enfrentar la crisis. Entonces surge una pregunta para nosotros ahora y es, ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos que enfrentar nuestras dificultades? ¿Oramos? ¿Leemos la Biblia? ¿Ayunamos? Como en muchas oportunidades encontramos, Josafat haciendo ayunar a todos por la necesidad, buscando la dirección de Dios. ¿Qué hacemos? ¿Buscamos la bendición de Dios o nos alejamos de Dios y a veces nos enojamos con Él porque las cosas no marchan bien? Qué buena es la guía que nos presenta el profeta Elías. Pedir perdón, arrepentirnos, buscar la gracia de Dios. ¿Cuándo? En la madrugada, al mediodía, antes de acostarnos, porque esto puede ayudarnos a paliar la crisis que estemos viviendo. Lo segundo que te quiero decir en relación a orar es que si vas a orar en medio de una crisis, ores apasionadamente. De este mismo versículo 42 aprendemos que en los tiempos de sequía tenemos que orar apasionadamente. Fíjense la actitud que asume Elías para orar. Dice que puso su rostro entre las rodillas. Es decir, que adoptó una posición incómoda. No buscó la mejor posición, dijo, bueno, vamos a orar con Dios a ver si puede sacarnos de esta crisis. No se acostó en el diván, no movió la palanquita, puso una posición absolutamente incómoda. Dice que puso su rostro entre las rodillas, dobló su cuerpo hasta el suelo y ahí se encorvó aún más. ¿Saben por qué?
porque sabía que la situación del país era grave. 3 años sin agua, los animales habían muerto, no había cosechas, no había producto para los alimentos. De esto aprendo que entre más crítica sea la situación que esté viviendo yo, más crítica debe ser mi manera de orar. O sea, ora más, busca más, grita más. Si tenés que llorar, llorá más. Tirate al piso si es necesario. Salí a caminar para hablar con Dios, si eso te va a tranquilizar. Subí a la montaña para encontrarte con el Creador. En otras palabras, mové tu cuerpo. No te quedes allí lamentando tu suerte. Mirá, Elías puso su rostro entre las rodillas y su oración fue un clamor que nació de lo más profundo de su alma, impulsado por la necesidad que estaba viviendo. Y me preguntaba, ante estas situaciones, Carlos, ¿estás orando con fervor, con pasión, derramando tu alma delante de Dios? Vino a mi mente la imagen de Ana, la madre de Samuel, una mujer que tenía su sequía, y su sequía era que no tenía hijos, y que la otra, porque había 2 mujeres ahí, Penina tenía hijos, y la avergonzaba, y le decía cosas porque ella no podía tener hijos. Y ella va a la casa de Dios a orar, a clamar, y dice, si ustedes buscan ahí en el primer libro de Samuel, la manera en la que oraba Ana era así, dice que en un momento, en amargura, lloró delante de Dios. Por eso te digo, estás en tu sequía, ora más. Si tenés que llorar, llorá delante de Dios. Y era tanta su intensidad para orar la de Ana, que dice que Elí, que era el sacerdote que estaba allí, la vio y confundió y pensó que Ana aún estaba ebria. Y entonces la va a ver y le llama la atención, equivocado este hombre, Elí, era sacerdote, pero le faltaba visión. Y le dice, digiere tu vino. Y ella le dice, no estoy ebria, le dice Ana. Le dice, estoy derramando mi alma delante de Dios, porque le estaba pidiendo a Dios que cortara su sequía, que le diera un hijo. Así que no permitas que la comodidad te gane. Salí de tu cama, poné tu rostro entre las rodillas, porque la sequía que tal vez estás viviendo te lo pide, te lo exige o lo amerita. Y tercera cosa en relación a esta lección de orar. No solo, como dije al principio, prefiera las cosas espirituales, no solo ores apasionadamente, sino orá lo suficiente. ¿Cuánto debo orar? Sin cesar. ¿Cuánto debo orar? Siempre debo orar. Miren, sabemos con certeza que la oración es la llave que abre todas las puertas. Y Jesús en el Nuevo Testamento, en su enseñanza, nos anima justamente a orar, a pedir, a clamar, a gemir. En el Sermón del Monte les dijo así, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hermanos, amigos, el que escuche el mensaje, si no pedimos no se nos va a dar nada, si no buscamos no vamos a hallar. Y si no llamamos, las puertas no se van a abrir. Así de sencillo y así de profundo a la vez. Pero también es verdad que cuando hay tiempos de sequías, a veces no dan ganas de orar. Porque a veces cuando estamos con dificultades y con problemas, la verdad, no tenemos ganas de orar. Pero de esto se trata, no de que tengas ganas o de que no tengas ganas. Es asunto de vida o de muerte. Tenemos que entender que la situación que estemos viviendo es grave y que tal vez pueda durar años. Pero si nos proponemos orar con frecuencia, inclusive aún cuando no tenemos ganas, cuando los ánimos están bajos,
cuando sentimos que estamos desganados, puede ser que la sequía llegue a su fin antes de lo pensado. Sin embargo, nunca lo vamos a saber si no estamos orando continuamente. La solución a nuestro problema no va a llegar por sí solo. Debemos buscarla, debemos pedirla y debemos llamarla. Segunda lección. La primera, orar. La segunda lección que te doy es accionar. Con esto también te quiero compartir algunas cosas. En el versículo 43, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Sube ahora y mira hacia el mar. Acá le dice que mire hacia el horizonte. Elías le está diciendo que mire hacia el mar Mediterráneo. Ambos subieron al monte Carmelo. No solo ambos me refiero a Acab y a Elías, sino me refiero a Elías y a su siervo. Ambos subieron al monte Carmelo. Pero Elías se ve que quedó un poco más abajo de la cima del monte Carmelo. Y entonces le dice al sirviente que desde ese punto vaya y mirara hacia el mar. ¿Cuántos metros había desde donde había dejado parado Elías y armado su pequeño campamento para orar, hasta donde le dice al sirviente que todavía suma para que desde allí tenga un mejor avistaje y él pueda observar con más claridad hacia el horizonte, hacia el mar, a ver qué novedades podía traer? La verdad no lo sé, pero no es lo que importa. Lo que importa acá es la orden que Elías le dio a su criado. Mira hacia el mar. Y yo de esto aprendo que tengo que afinar mi visión, que debo ungir mis ojos con el colirio del Espíritu Santo, para que entonces yo pueda ver la bendición que se comienza a acercar. La orden fue específica. No le dijo mira hacia varias, le dijo mira hacia el mar. Mira en esa determinada dirección. A veces, miren, no vemos las soluciones a nuestros problemas porque miramos en la dirección incorrecta. El salmista dice, alzaré mis ojos a los montes. Dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Yo me pregunto, si cuando estamos en problemas miramos en la dirección conveniente, miramos en la dirección correcta. El agua para nuestra sequía no va a venir de una persona, de una situación o tal vez de una organización. Si a veces miramos para ese lugar como si nuestra salvación viniera de esos lugares. Tenemos que aprender que si queremos caminar sobre los problemas, tenemos que aprender a caminar mirando a Jesucristo como nuestro punto de referencia, como nuestro punto fijo, como hizo el apóstol Pedro, que cuando él caminó mirando a Jesucristo, aunque tenía una tempestad, una tormenta, lograba caminar sobre las aguas. En el único momento en el que Pedro se comenzó a hundir fue cuando dejó de mirar a Jesucristo a los ojos. Tenemos que aprender a mirar en la dirección correcta, mirar a Jesús. Lo segundo que te quiero decir en relación a esto de accionar es obedecer en silencio. Impresionante la obediencia del siervo de Elías. No protesta, no cuestiona la orden del profeta. Sencillamente subió a la cima en silencio, cumpliendo con la orden de Elías. Y yo de esto quiero aprender, y quisiera que aprendiéramos juntos, que si queremos alcanzar bendición para nosotros y nuestra familia, tenemos que aprender a obedecer en silencio, caminar sin criticar, avanzar por los senderos de la vida sin cuestionar a Dios por lo que estemos viviendo, sencillamente obedecerlo como hizo el siervo de Elías. Surgen las preguntas. ¿Es difícil esto? Y por supuesto que sí. Y sobre todo si estás pasando una sequía. Porque siempre es más fácil enojarse, es más fácil protestar, es más fácil rezongar, es más fácil enjuiciar y es más fácil culpar a otros e inclusive a Dios y soltar nuestra rabia. Pero yo te digo
es más sabio mandar callar a nuestra lengua. Job enseña acerca de esto. Dice que era un varón recto, un hombre justo, pero Dios abrió el cerco y Satanás empezó a tocarlo. Y primero pierde toda la economía, y cuando pierde toda la economía e inclusive la vida de los hijos, Job dice así, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo, dice, volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Él sabía que, se daba cuenta que Dios había abierto el cerco, pero no le atribuía a Dios una causa acerca de eso. Pero después le tocan la salud, y cuando ya le tocan la salud, en el capítulo 2 de Job, ahí aparece la mujer de Job, y después que ya no quedó nada, la mujer le dice así a Job. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquier de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Tercera cosa de accionar. Tené presente que en ocasiones no vas a ver nada. El versículo 43 que acabamos de leer dice que le dijo, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Y esto para considerar y pensar, ¿no? Enseña que por más obediente que seamos, o por más que intentemos hacer las cosas bien, va a haber ocasiones o va a haber momentos en que simplemente no vamos a ver nada. Vamos a mirar, pero no vamos a ver. Es decir, no vamos a ver resultados que estemos esperando. O sea, las cosas no resultan, las finanzas escasean, el emprendimiento no rinde, el ministerio se estanca. Por más que miramos, no vemos. Vuelvo a preguntar, ¿te pasó esto alguna vez? A mí sí. Y más de una vez. Y esto lleva a que, de hecho, algunas veces me identifico más con el siervo de Elías que con Elías. Y aunque quisiera ser como el profeta Elías, más espiritual, más creyente, más optimista, a veces termino actuando como el siervo y vuelvo y digo, no veo nada. No hay nada. ¿Alguien se identifica conmigo y con el siervo? ¿O soy el único que vivió momentos de oscuridad en su vida? Lo último que te digo acerca de esto de accionar, seguí subiendo. La perseverancia es la que nos lleva al éxito. Versículo 43 y 44, leímos el 43. A la séptima vez, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. A la séptima vez. 7 veces le ordenó Elías a su siervo que subiera. Y esto parece una locura. 7 veces tenía que subir siempre con la misma respuesta, hasta la séptima. Parece una locura, pero no lo es. Es lo que los triunfadores llaman, y lo anoté, el proceso de la disciplina. Recién en la séptima vez logró ver algo. No fue en la tercera, ni fue en la sexta, fue en la séptima. ¿Saben por qué? Porque el siervo necesitaba ser ejercitado, entrenado en la perseverancia. Y eso se aplica a nosotros también.
Si queremos sobrevivir a la sequía que estemos viviendo, tenemos que ser constantes, tenemos que ser disciplinados, tenemos que ser perseverantes. Es decir, tenemos que seguir orando, tenemos que seguir ayunando, tenemos que seguir buscando el rostro de Dios, pero también debemos seguir publicando, ofreciendo nuestros servicios, vendiendo, conectando, haciendo amigos, trabajando y accionando. Y finalmente, en el ascenso número 7 se vio una pequeña nube. Pero esa pequeña nube fue suficiente para activar la gran lluvia que los israelitas tanto estaban necesitando. Y ahora voy a la tercera y última lección. La primera fue orar, la segunda fue accionar, y la tercera es creer. Esa es la tercera lección para salir y afrontar una sequía, creer. Te comparto algo también acerca de esto. En el versículo 44 encontramos una declaración que es el punto neurológico de lo que tal vez en esta mañana el Señor nos quiere enseñar. Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Miren, la Biblia enfatiza que la nube que el siervo vio era apenas una pequeña nubecita, algo tal vez en apariencia insignificante. Y qué interesante es que en la Biblia encontramos que Dios siempre se va a manifestar y se manifestó en las cosas pequeñas. A Israel lo eligió y era el pueblo más pequeño. A Moisés, cuando lo mandó a que fuera el libertador, lo mandó con un palito, con una vara. Cuando escogió a David, era el más pequeño de todos los hermanos. El más grande era imponente, él eligió el más pequeño. Y cuando fue a pelear con Goliat, era el pequeño contra el gigante, con una onda y 5 piedritas. Siempre Dios se manifestó en las cosas pequeñas para hacer las cosas grandes. Gedeón con 300 derrotó como 200.000 madianitas. Siempre en la Biblia Dios se manifestó en las cosas pequeñas. Y te voy a leer lo que dice el comentarista bíblico Matthew Henry. Interesante. Un hombre de Dios. Pero mira lo que dice acerca de estos versículos y de esta expresión. Te la leo porque me pareció maravillosa y no quise dejarla pasar por alto. Él dice así: una nubecita apareció por fin. Pronto se desparramó por los cielos y regó la tierra. Las grandes bendiciones suelen surgir de comienzos pequeños. Las lluvias abundantes de una nube como las palmas de la mano. Dice que nunca despreciemos el día de las cosas pequeñas. Antes bien, esperemos con la esperanza que de ellas salgan grandes cosas. Que de comienzos pequeños han surgido grandes cosas. Así es en todos los bondadosos procedimientos de Dios con el alma. Escasamente se notan las primeras obras de su espíritu en el corazón, pero crecen y dejan maravillado a los hombres y logran el aplauso de los ángeles. Tremendo, ¿eh? Ay, Job dice así: y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Y te suelto una palabra. Si sentís que Dios está hablando a tu vida por esta palabra, entonces, que la teología, la expresión de lo pequeño, se manifieste sobre tu vida a partir de hoy. Pero a vos solo te queda creer.
La tercera lección, cree. Y la verdad que a mí me gustaría tener la fe de Elías para poder creer sin ver. Pero tal vez al menos tengo la persistencia del siervo para seguir subiendo a pesar de no ver. Es también un tipo de fe, quizás no tan sobrenatural como la del profeta, pero que a mí en oportunidades me ha servido para avanzar, para desarrollarme en la vida y tal vez para conquistar cumbres que antes yo pensaba que eran imposibles. Mi deseo, mi búsqueda es llegar al nivel de Elías para anunciar lluvia sin siquiera haber visto el cielo. Pero mi secreto para avanzar no ha sido ninguno que no aparezca en las Sagradas Escrituras. Es este, creer. Jesús le dijo al hombre, que fue y le dijo, si puedes hacer algo por nosotros, ayúdanos. Tenía el hijo endemoniado que se moría. Y Jesús le dijo, para el que cree, todo le es posible. Y de la pequeña nube vino una tormenta de lluvia y viento como nunca antes había venido. De esto podemos aprender que Dios se va a encargar de mostrarnos nubecitas en nuestras vidas. O sea, pequeñas señales que van a indicar que vamos por buen camino. Tal vez sea una idea que Él te acerca. Tal vez sea una conexión. Conexiones de Dios, una persona que cruza en tu camino. Tal vez sea un libro que estás leyendo. Tal vez sea una provisión, tal vez sea una palabra, tal vez sea una charla, un consejo. Pero las nubes de Dios aparecen justo cuando hemos subido tantas veces que estamos a punto de desmayar. Y cuando la nubecita aparece vamos a quedarnos tranquilos porque esto anuncia que el término de la sequía llega y que tantas lágrimas a veces nos trae. Yo te cierro con dos cositas. Lo primero, que las sequías van a venir, porque son parte del ciclo de la vida. No las vamos a poder evitar, pero sí las podemos manejar. ¿Cómo? Orando, accionando y creyendo. Teniendo fe. ¿Es fácil esto? No, la verdad que no lo es. Sin embargo, podemos confiar que hay uno, el más poderoso, el más grande, aún más alto que Baal, que a su debido tiempo nos va a enviar la lluvia tardía, la lluvia que necesitamos para regar nuestros cultivos, para que estos puedan recobrar el vigor para el que fueron creados y para que den el fruto que tanto estamos esperando. Así que, primero, ánimo. No decaigas. Si estás pasando tu sequía pasará. ¿No lo oís? Se escucha un ruido de tormenta en el horizonte. Y una gran lluvia de Dios viene para tu vida. Lo segundo que te quiero decir es que pasaron los años y ahora estamos en el ministerio del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo va a una de las fiestas, la fiesta de los tabernáculos. Y era una fiesta especial. Y habían cosas que se realizaban y se desarrollaban como parte de la fiesta. Duraba 7 días y después se había agregado el octavo, que era el día del cierre de la fiesta. Y dice que entre las cosas que hacían, porque vivían, pasaban los 7 días en tiendas que armaban con arbustos para recordar el tiempo que habían estado en el desierto. Pero dice que en el último día traían agua en cántaros que sacaban del manantial y lo traían hacia el templo. Y el sacerdote traía en un recipiente de oro agua. Y era la representación
del pedido que hacían a Dios para que Dios enviara lluvias para sus cultivos, para lo que ellos habían sembrado. En esa fiesta, en el último día de la gran fiesta, se para Jesucristo y dice que tronó la voz de él y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y esto vino pensando en lo que habíamos estado hablando. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si en esta mañana, si en este tiempo, si en esta semana alguien que escucha este mensaje, es un sediento, Jesús hace la misma invitación. Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Si alguien está en sequía, si tal vez su sequía pasa porque es tiempo de soledad, se siente solo y necesita compañía, Jesús dijo, venga a mí y beba. Porque antes de irse, él dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si estás en soledad, Jesús ofrece su compañía. Él nunca te va a abandonar. Si alguien está en sequía porque no tiene amigos y no tiene con quién compartir y hablar, Jesús le dijo a sus discípulos en la última charla, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Por eso ahora los he llamado amigos. Jesús te dice, si tenés sed de amigo, vení, que vas a encontrar un amigo en mí. Si alguien tiene sequía en su familia, en su matrimonio, no se separe, busque a Jesucristo. Él puede volver a la vida como lo hizo con su amigo Lázaro. Puede volver a la vida un matrimonio y el amor dentro del matrimonio. Si alguien tiene sequía en sus finanzas, Jesucristo dice que Él puede abrir puertas que nadie cierra. Y Él tiene el espacio que vos estás necesitando hoy. Si vas a Jesús, como le dijo él a la mujer samaritana, si tomás del agua que yo te voy a dar, no vas a tener sed nunca más. Jamás volverás a tener sed. En esta mañana Jesucristo dice a los que están en sequía, si alguno tiene sed, venga a mí y beba del agua que yo le daré. ¿Oramos? Padre, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra. Señor, tu palabra es la que nos refresca. Y tus palabras, como dijo el Señor Jesús, mis palabras son espíritu y son vida. Gracias, Señor, porque todos hemos vivido tiempos de frustración, de dificultades, momentos oscuros, tiempos donde no encontrábamos la salida a nuestros problemas, donde hacia donde mirábamos estábamos sedientos, angustiantes, casi a punto de morir. Pero aprendemos de tu palabra, que en nuestros tiempos de sequía debemos orar y hacerlo apasionadamente y hacerlo con constancia. Y que tenemos que accionar, que tenemos que mirar con dirección correcta, poniendo los ojos en Jesús. Y que tenemos también que creer y tener fe que vos, a su tiempo debido, habrás de enviarnos la lluvia que necesitamos para que nuestra vida nos penetre. Gracias, Señor Jesús, porque en el momento adecuado te cruzaste en nuestro camino y cuando estábamos sedientos nos ofreciste el agua y la fuente que saltaba para vida eterna. Y nosotros en una decisión de fe acudimos a vos. Ahí fuimos saciados, ahí fuimos cubiertos y ahí tenemos todo lo que nuestra vida necesita. Pegá esta palabra en nuestros corazones, en nuestro espíritu, en nuestra alma, que esta palabra, Señor, ahora nos ha traspasado, nos ha penetrado y aún llega, Señor, hasta lo más profundo y lo más íntimo, hasta los tuétanos, y llega no para destruir, sino llega para dar vida. Gracias por esta mañana.
Gracias porque eres nuestro Dios. Gracias porque eres nuestro proveedor. Y ahora, Señor, en nuestras necesidades, en este tiempo, suelta tu bendición sobre tu pueblo, sobre tu iglesia. A los que están solos, a los que están angustiados, a los que están en dificultad, a los que están en necesidad, a los que están enfermos. Señor, suelta tu palabra para que corra veloz y nos alcance en este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.